llamo Rafaela, así que mucho me alegro de poder ver aquí a mucha gente conocida. Bueno, yo tenía la idea que voy a dar una charla para pensé que habría muchos alumnos de aquí de la Universidad de Zaragoza, que es la primera vez que vengo, y muchas gracias a Tania y a Sofía, que lo han hecho fenomenal en organizar todo esto. Y también ópticos que a lo mejor no se han enfrentado nunca a la diplopia. La diplopia da mucho miedo cuando alguien llega a la consulta y te dice, es que veo doble. Mucha gente no quiere ni intentar hacer algo y lo remiten. De hecho, yo trabajo a tiempo parcial en la Universidad Complutense y tengo una consulta, también hago terapia visual como Gloria. Entonces, pues de ópticas que yo tengo alrededor, pues me remiten muchas veces pacientes simplemente para prescribir el prisma, porque ellos no saben. Y es verdad que yo hace años, pues también, enfrentarte a un prisma, a una persona que ve doble, pues da un poco de impresión. Entonces, lo que quería era contaros un poco mi experiencia y también que os quitéis el miedo, tanto las personas jóvenes que todavía no estáis, los que estáis en la óptica, que tampoco os atrevéis con alguien que os dice que ve dobles y bueno, pues poco a poco poder solucionar estos problemas, porque lo bueno de alguien que tiene diplopia es que es muy difícil que les dejemos peor, porque ya están no es lo mismo como alguien que tiene un estrabismo, que igual sí que, pues si no tenemos mucha experiencia, pues igual le podemos dejar o ahora o en el futuro con algún problema, pero alguien que ya viene con la visión doble es difícil que lo desbloquee, o sea que atreveros. Vale. Yo siempre he pensado que los piratas pueden ser por dos. Porque hayan tenido en alguna batalla y hayan perdido el ojo y esté tan feo que no lo quieren enseñar, o porque ven doble. La gente que, una de las causas más frecuentes de visión doble son los daños cerebrales, o sea, los golpes. Y seguramente que esta gente en las batallas se da mucho. Diplopia, bueno, es la percepción de imágenes dobles. He puesto diplopia binocular, que es de lo que voy a hablar ahora. Si veis en cualquier libro o en cualquier bibliografía, la clasifican como diplopia monocular, cuando con un solo ojo se ve doble. Esto, bueno, pues puede ser por problemas refractivos o por cataratas, otros temas que no vamos a hablar hoy. Y diplopia binocular, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que solamente se ve doble cuando estamos usando los dos ojos. Si tapamos un ojo ya dejamos de ver doble. En un sitio, no sé si era en un artículo, he visto que incluyan en esta clasificación un tercer apartado, que es la diplopia fisiológica, que ya pues todos sabéis lo que es, y Gloria ha estado hablando de cuando usamos el cordón de Drops. Y lo comento aquí porque luego voy a hablar un poco de ella también después. Y eso es una diplopia natural, es decir, cuando miramos a un punto, pues todo lo que hay detrás se ve doble o al revés. Solamente hay un campo en el que, sobre todo cuando vemos a esta distancia corta, cuando es ya muy lejos, es difícil apreciar. La etiología de la visión doble es muy, muy, muy diversa. Yo he puesto aquí algunos, pero si miráis alguna bibliografía del tema, hay millones de situaciones en las que la persona puede acabar con visión doble. Yo lo he separado un poco, iba a poner como estrabismo, la diplopia que vamos a hablar no es un estrabismo normal, digamos, sino alguien que tiene una visión binocular normal y de pronto empieza a ver doble. Puede ser por una aforia que se descompensa, después de operaciones de estrabismo también, gente que antes de la operación de estrabismo no veía doble, pues después puede ver doble, pero es muy frecuente toda la cirugía de catarata, refractiva. Y esto no lo he encontrado, de refractiva y cataratas sí que he visto casos. El otro no lo he visto, pero lo he visto escrito tras cirugía de estética. Que sabéis que ahora el botox está ya, no sé si vosotros os conectáis, pero ahora me pongo y pienso. Y se ve que como pues ponen, sobre todo en la zona del ojo, que es una de las zonas que se ve más envejecida, pues inyectan botox, pues como no lo hagan bien o haya algún problema y se vaya el botox para otro lado, pues pueden acabar también con visión. De hecho, lo que estaba leyendo es de especialistas que se dedican a la estética, a estas operaciones de estética,
a pinchar botox, pues un poco indicando esto, que dónde tienen que pinchar, cómo tienen que hacer para que no aparezcan problemas de visión doble. Bueno, daño cerebral ahí incluye también 80.000 cosas. Los más frecuentes, o al menos los más conocidos, traumatismos como golpes. Sabéis que Marc Márquez está viendo doble, bueno, porque ha salido hasta en la televisión, pues es muy frecuente en deportistas y es muy frecuente en militares también. Gente que se da golpes, igual que los pilares. Pues es muy frecuente en esos traumatismos, bueno, traumatismos de accidentes, obviamente de coches, pero de cualquier otro golpe. Una vez cuando vino a unos cursos que hacíamos de terapia, un optometrista que se le había caído en la óptica una puerta de cristal en la cabeza y se quedó iba con una exotropia cada vez más galopante. O sea, cualquier golpe pues puede llegar a producir esto, por distintos motivos, porque haya podido paralizar con mucha frecuencia, pues lo que hacen es paralizar algunos de los pares craneales o algún nervio en concreto, miles de casos. Contusiones se refieren a golpes no ya tan traumáticos como esta mujer que se le cayó la puerta en la cabeza o un accidente de tráfico, sino pues golpes, por ejemplo, muy frecuentes las contusiones en temas de deporte. Los deportistas de fútbol, que dan golpes con la cabeza, que creo que eso ya no sé yo mucho de fútbol, pero no sé si no lo permiten o siguen haciendo, ¿no? Pues esta gente también puede tener muchas problemas. Accidentes cerebrovasculares, desde ictus, que es lo más conocido, más frecuente, pero luego hay otra serie de accidentes cerebrovasculares, pequeñas isquemias, pequeños problemas de microcirculación, que también van a ocasionar algún problema muscular y van a ocasionar visión débil. Obviamente los tumores. Tumores en la cabeza, el sistema visual está muy extendido por todo el cerebro y cualquier crecimiento en algún lado pues puede ocasionar una visión doble. Obviamente esto entiendo que lo sabéis todos, si os llega alguien de pronto que de ayer para hoy está viendo doble, pues sí que hay que enviarlo al hospital para ver si tiene algo de verdad un poco serio. Yo, ahora os contaré mi experiencia, que no sé si patologías sistémicas, voy a terminar con lo que pone aquí. Patologías sistémicas, problemas de tiroides, de diabetes, de circulación, pues un montón de problemas también pueden dar una visión doble. Nosotros no vamos a diagnosticar estas cosas. Bueno, a ver, sí que vamos a preguntar para tener un poco de idea, pero al final lo que a mí me interesa es que esta persona tiene una visión doble y quiero saber si yo le puedo ayudar, ¿vale? O sea, quiero decir que un poco en quitarnos el miedo de enfrentarnos a alguien con una visión doble, es decir, pues no sé por qué le ha pasado esto. Normalmente la mayoría de las personas que yo veo ya me vienen referidas, es decir, no soy yo la primera persona que veo, a la que va. Normalmente han ido ya al neurólogo o al oftalmólogo y, bueno, si me han venido a ver es porque no les han dado una solución adecuada o quieren ver si alguien les da una solución mejor. Pero quiero decir que yo no voy a diagnosticar si es que es por un problema de tiroides o por un problema de algo, eso ya lo van a hacer otros profesionales. Entonces, lo que yo quería hoy, sobre todo, es determinar cuando alguien viene a nuestra óptica, a nuestra consulta con un problema de diplopia, y yo ver si le puedo ayudar o no. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Podemos utilizar prismas, podemos usar oclusiones parciales. He puesto parciales porque sí que los médicos oftalmólogos o los endocrinólogos a veces mandan oclusiones cuando ven que no tiene solución y el paciente está muy incómodo, pero les ponen un parche entero en el ojo directamente, ¿no? Y hay otras soluciones si necesitamos poner una oclusión que no sea llevar un parche total. También podemos jugar como ópticos con la graduación de las lentes, usándola como penalización o a veces, ahora vamos a ver algún caso, que el empleo de las lentes nos va a ayudar mucho en esa diplopia de lentes. Y obviamente con terapia visual. También hay terapia visual, también hay casos que se pueden solucionar o mejorar, tampoco todos. Es decir, tenemos que tener varias herramientas o varias opciones y lo que sí que es muy, muy importante en estos pacientes
es hacer una valoración y darle un tratamiento muy, muy individual. Obviamente eso yo, todos los pacientes que trabajo en terapia también lo hago, pero cuando viene alguien con una insuficiencia de acomodación, pues ya te diría yo que a casi todos les hago lo mismo. Excepto alguno que digo, uy, este no mejora de esta manera o le tengo que enseñar de otra, pero sí que es bastante estándar. Sin embargo, en gente con diplopia tenemos que ver, y eso es una de las cosas más importantes, qué problema tiene, qué le puedo yo ofrecer y si esa persona lo que yo le ofrezco le viene bien o no. O se va a adaptar a lo que le puedo decir o qué es lo que quiere también. Y siempre, siempre probarlo todo subjetivamente, es decir, no hace falta, pues medimos para ver qué prisma le va bien, siempre no la misma dos personas distintas con la misma medida no van a funcionar igual y la solución o lo que van a aceptar de la solución que vosotros le dais muchas veces no es la misma. Es decir, que siempre, siempre, y es más fácil así también para nosotros si no tenemos tanta experiencia, bueno, pues creo que le va a ir esto bien o este prisma bien o no y se lo probamos para ver si le quita la diplopia, no se la quita, le da más problema o qué sucede. Vale, entonces, sí que la anamnesis, obviamente, igual que en todos los casos, ¿cuál es la queja principal? Pero en este caso, igual que os decía antes, es especialmente importante, porque yo lo que quiero saber es qué es lo que quiere eliminar. Si tiene una visión doble cuando mira hacia abajo, si tiene visión doble a la derecha, a la izquierda, arriba, si cuando mira de frente, y a qué se dedica también, o para qué. ¿Por qué le está molestando esa visión doble? Obviamente la visión doble molesta, pero no es lo mismo alguien que tenga una visión doble hacia abajo y que tenga que estar haciendo un trabajo que mire hacia abajo, o alguien que es comercial y mira de frente todo el rato y la visión hacia abajo no le molesta tanto. Entonces, y sí que los pacientes que tienen visión doble, cuando vienen a la consulta, vamos, no diría que están asustados, pero sí que les impresiona la visión doble y muchos, sobre todo ahora de algunos casos que os contaré, cuando me lo refieren, a veces es porque ya han probado otras cosas y ellos tienen la impresión o la idea de que yo les voy a dejar como hacía 5 o 10 años que no tenían ningún problema de visión doble. Y obviamente eso la mayoría de las veces no es así. Y simplemente vamos a intentar que su calidad de vida mejore, que no tenga esa visión doble donde le está molestando tanto y que pueda hacer una vida más o menos normal, pero eliminarle y dejarle como estaba hacía unos años, pues muy, muy difícil. Bueno, pues es importante también saber, obviamente, desde cuándo. Yo, es verdad que, ya os digo que normalmente los que veo siempre me lo refieren, con lo cual es muy raro que yo vea a alguien que no haya visto, o sea, que le acaba de pasar que vea doble. Normalmente ya llevan tiempo viendo doble y sí que es importante, sobre todo porque si ha sido de alguna cosa reciente, pues muchas veces esa visión doble se va a eliminar al cabo de 6 meses, 8 meses. Entonces, si es muy reciente, hay que esperar a ver cómo evoluciona, ¿vale? Pero si ya lleva un tiempo con visión doble, pues que podemos ya probar a hacer algo. Pues como os he dicho antes, ¿dónde le molesta? ¿Dónde nota la visión doble? Si es hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Si varía durante el día. Me he encontrado gente, ahora os contaré algún caso, que por la mañana no ve doble, por la noche sí, cuando oscurece. Si es estable, o sea, si siempre ve doble igual, o si hay días que está peor o días que está mejor. Bueno, obviamente que normalmente ya han ido al neurólogo, al oftalmólogo, y que les han dicho que tenían, o si les han prescrito alguna cosa. Y la historia ocular, la prescripción que llevan en su gafa, porque muchas veces podemos incluso jugar también con variando la prescripción de la gafa, con lo cual tenemos que saber qué es lo que llevan y si la utilizan. Porque me encuentro que sí tengo esta gafa, pero no la uso, entonces no me da información de si eso lo está sirviendo o no. Y luego, bueno, pues también antecedentes de estrabismos, de forias elevadas, si ya han operado, obviamente, todos los antecedentes oculares, si está operado de cataratas, de cirugía, etc. Y aquí sí que es importante, sobre todo para la gente que estáis empezando o que no lo hacéis habitualmente, que no tenéis una... Yo cuando todos los pacientes que veo les hago una evaluación binocular completa.
ya tengan problemas o no. Y es muy importante porque esto de antecedentes de estrabismo o de euforia elevada, me encuentro gente que de pronto con 30 y pico años ve doble, tiene un estrabismo y me dice, no, pues si yo me acaba de pasar el año pasado y tiene un estrabismo grande y pues con su presión y tal, y no tengo información de si eso cuando era niña ya lo tenía y ahora se le ha descompensado. Sí, es verdad que le ha aparecido hace poco. No tengo información porque no tiene ningún dato de ninguna revisión que le hayan hecho antes. Entonces sí que por eso es importante, aunque alguien no tenga ningún síntoma, que le hagas una evaluación completa para tener un punto, si por si en el futuro le pasa algo, pues saber que es que antes no lo tenía. Bueno, es decir, de lo que voy a hablar hoy es del paciente más frecuente que tiene diplopia, pues una persona adulta y que lleva un tiempo con diplopia y que ya ha sido evaluado por otros profesionales. Eso es lo que os veo principalmente. Entonces, bueno, pues cuando alguien viene con diplopia, obviamente le vamos a hacer una evaluación, pero yo lo que quiero saber es si es posible, porque esta persona que viene tiene diplopia, porque antes tenía visión binocular antes de esta diplopia. Si hubiera estado suprimiendo antes, pues aunque el ojo se le haya ido para un lado o para el otro, seguiría suprimiendo seguramente y no tendría esta diplopia. Es decir, esa persona puede mantener la visión binocular y yo quiero saber si yo puedo hacer algo a través de terapia, de modificar sus lentes en gafa o de prismas para poder mantener esa visión binocular, o si por el contrario es muy difícil y lo que voy a hacer es intentar que no tenga problema o síntoma y le voy a poner alguna pequeña, una oclusión o una penalización. Y bueno, ¿qué medida vamos a tomar? Obviamente, primero tenemos que saber qué desviación tiene. Si es una desviación, si es visión doble, es por un estrabismo que de pronto le ha aparecido, horizontal o vertical, pero es igual en todas las posiciones de mirada, o sea incomitante. Entonces, ¿qué test vamos a hacer? Podemos hacer muchos test. El cover test lo tenemos que hacer siempre. Y el test, yo en estos pacientes siempre hago también el test de Mados, que me resulta más fácil. Lo he traído aquí porque, bueno, si queréis luego podemos... Entiendo que los alumnos todos sabéis hacerlo, pero es verdad que a veces en algún curso pues hay ópticos que llevan años sin hacer este tipo de test y no se acuerdan bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el test de Mados sí que lo hago, así como en el resto de pacientes siempre hago el cover test y el de Mados no siempre. En las personas con diplopia sí que lo hago siempre. Consiste en esta varilla de Mados y una luz. Imagino que todos lo conocéis. Si lo ponemos las rayas luego hay otras test que podemos hacer, la lente roja, para algunas otras diapositivas aparecen, entonces ahora os lo voy a comentar. La materia de Herlancaster también se usa, pero no es una cosa que en las ópticas normalmente hay. A lo mejor los que están muy interesados en estos temas sí que la tienen, en los hospitales sí que lo tienen, los oftalmólogos, pero a diario en las ópticas no hay, pero podemos con los otros test que son muy sencillos, no son nada costosos, obtener la misma información. Sí que es importante en estos pacientes medir en todas las posiciones de mirada, o al menos en los que ellos nos están diciendo que ven mal, y sobre todo en posición primaria y hacia abajo, porque esas son las posiciones que más utilizamos. Obviamente, mirando recto lo usamos todo el día y hacemos muchas cosas de cerca, de lectura, de ordenador, etc. Entonces, esas son las dos posiciones principales que nos van a interesar. Y obviamente de cerca y de lejos. Porque bueno, cuando preguntamos obviamente a alguien que ve doble, a veces hay personas que ven doble de cerca, otras personas ven doble de lejos. Bueno, el cover test no me voy a detener mucho. Lo único, bueno, vamos a hacer el cover test normal. Yo lo hago siempre con un oclusor translúcido, porque así veo bien cómo están haciendo, y sí que es importante medir de cerca y de lejos. Y si vemos que puede haber tanto desviación vertical o horizontal, medir siempre primero la horizontal.
La mayoría de las veces cuando medimos la horizontal, luego la vertical es más pequeña, entonces tenemos una medida mejor. ¿Cómo lo hacemos? Lo he traído aquí, aunque no lo voy a hacer, pero bueno, medimos primero con la barra horizontal, pues si es una EXO vamos a medir base interna, hasta que veamos que ya no hay ningún movimiento horizontal y solamente se ve un movimiento vertical. Y lo que podemos hacer es poner en el ojo un prisma suelto con esa cantidad en horizontal, lo que hayamos medido, y ahora cogemos la barra vertical y vamos a neutralizar el movimiento vertical que veamos, ¿vale? Y ahí tenemos ya las dos medidas. La medida de desviación horizontal y vertical. En algunos casos nos puede interesar medir medir también la desviación. Normalmente la medida que hacemos los psicometristas es haciendo el covertis alternante, podemos también medir cómo es en el número lateral. El test de Maddox para mí en las personas con diplopia sí que es muy interesante y como decía antes, es muy sencillo de hacer. Bueno, en las siguientes diapositivas viene una explicación, si luego para los que no os acordéis, porque la queréis recordar. Entonces, lo normal en alguien que sea orto es que cuando mire a la luz, pues vaya a ver la raya roja justo en medio de la luz. Normalmente, sí que, bueno, como os conocéis, lo normal es que de cerca la gente, es normal que tenga un poco de EXO. Para hacer la prueba, esto está hecho con el MADOS, normalmente lo ponemos en el ojo derecho, da igual dónde lo pongamos, lo podemos poner en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, esto está hecho con el MADOS en el ojo derecho. Si la persona es EXO, las imágenes van a estar cruzadas, es decir, si el MADOS está en el ojo derecho, pues la imagen la va a ver en el lado izquierdo, y si es el no, al revés. Y sí que a veces el MADOS no lo utilizo en personas que no ven doble para la desviación horizontal, pero sí que para la vertical. Porque en el cover test un pequeño movimiento en vertical es muy difícil de ver o muy difícil de medir. Sin embargo, con el MADOS se ve muy bien y es muy fácil medirlo. Si ponemos el MADOS con las líneas verticales, vamos a ver la línea horizontal y ahí podemos ver hacia dónde. Lo mismo sucede que en horizontal están cruzados. Cuando vemos la raya roja por arriba, es una hiper del ojo izquierdo, cuando la vemos por abajo es del ojo derecho. No hace falta que, para hacerlo más fácil, que al final, cuando estamos empezando a trabajar o cuando no, pero al final no tienes que estar pensando hacia dónde va la raya, hacia dónde va la luz, pues conocéis este test, que es el test de Torrington, en el que ya viene todo escrito aquí. Ahora, eso sí, para utilizarlo, sí que tenemos que utilizarlo con las normas con las que está hecho el test. Está hecho hay uno para hacerlo a 40 centímetros y está la otra tarjeta que es para 3 metros. Con el MADOS en el ojo derecho y entonces simplemente ponemos la luz por dentro y nos dice, según pongamos el MADOS en horizontal o en vertical, qué desviación tiene en horizontal o en vertical, ¿vale? Simplemente para recordarlo, lo único interesante es que esto lo podemos poner enfrente de la persona en todas las posiciones de mirada, ¿vale? Lo podemos mover para ver dónde tiene más desviación o menos desviación. Hay veces que, sobre todo en alguna posición, no ven bien la luz. Lo podemos hacer entonces sin la tarjeta. Y hay este otro aparato, bueno, lo podemos medir con un prisma normal que tengamos, ¿vale? Pero hay este que ya lleva el MADOS y para poder medir la desviación horizontal y vertical sin tener la tarjeta, o sea, sin utilizar la tarjeta, que en algunas posiciones especialmente es difícil a veces, no lo pueden hacer bien porque no ven hacia las. Vale. Bueno, con eso lo dejo en las diapositivas que luego tendréis. Simplemente hacia donde vaya la desviación
Si son endos o exo, pues se compensa, pone ahí, se compensa, o vamos a prescribir con esa cantidad, perdón, o lo vamos a utilizar esa base también para prescribir. Si son endos, pues será base temporal, si es exo, base nasal. Si es hiper del ojo derecho, perdón, si es hiper del ojo derecho, pues base superior. Si es hiper del ojo derecho, podemos poner el prisma base inferior en el ojo derecho o base superior en el ojo derecho. Vale, utilizamos esta rejilla para señalar, para escribir qué es lo que nos va diciendo el paciente. Lo digo para hacerlo rápido. Tenemos el MADOS, se lo vamos poniendo en estas 9 posiciones, o al menos en el centro, en las laterales y en arriba y abajo, para hacernos una idea de cómo... Y lo que vamos anotando es directamente lo que el paciente nos dice. Es decir, este sería, nosotros estamos enfrente del paciente, el lado derecho y aquel el lado izquierdo, ¿vale? El filtro rojo es una prueba parecida, se realiza con un filtro rojo y una luz. Y también lo hacemos igual en todas las posiciones de mirada. Bueno, esto he puesto un ejemplo, pero como os van a hablar ahora de las desviaciones incomunicantes, me lo voy a saltar. El cordón de Brock ya os he hablado otro día. Sí que no lo utilizo tanto como diagnóstico, pero como muchas de las personas que vienen a verme, o si vamos a hacer terapia, siempre lo voy a usar en problemas de visión binocular. Y es verdad que ahí, igual que con temas de acomodación, de verdad, cuando me doy cuenta de qué problemas tiene, dónde y cómo y cuándo el paciente, es cuando hacemos ejercicios en terapia. Y una cosa importante del cordón de Brock es que me da una información que otros test no me dan. Es decir, hay personas que van a ver doble porque en realidad no están mirando donde quieren mirar. Es decir, si yo le pido a alguien que mire a la pared, que es donde ve doble, y veo en el cordón de Brock que cuando le hago mirar a una bola lejos, en realidad donde cruza la mirada, donde cruza la cuerda es mucho más cerca, pues ese es el motivo por el que ve doble. O sea, está queriendo mirar lejos y los dos ojos se quedan más cerca, pues hay una descompensación en donde la persona quiere mirar y dónde está mirando, que sería la diplopia fisiológica, y esa persona, pues en la terapia sí que vamos a intentar trabajar para que coincida en todos los puntos del espacio donde quiere mirar y donde justo sus ojos están mirando. Es decir, nos da una información muy importante si pensáis en esta prueba. Es una prueba en 2 dimensiones, que la ponemos a una distancia. Sin embargo, el cordón de Brock lo vamos a mover en todo el eje Z, que es mucho más real en el espacio de lo que la persona está aquí. Y especialmente lo encuentro que tienen muchas dificultades para hacer este ejercicio personas operadas de cataratas o de cirugías refractivas. No todas, pero personas que tuvieran antes de la operación una refracción muy grande, que estaban utilizando en gafa, ahora de pronto, de un día para otro, dejan de utilizar esta graduación. Sabéis que las graduaciones van a cambiar la foria de la persona y también su percepción del tamaño y de la distancia. Una persona miope, la gafa suya está haciendo ver las cosas más pequeñas y más cerca. Cuando de pronto a alguien que tiene 6 o 7 dioptrías o 8 le quitamos esa refracción que llevaba, porque le hemos operado, pues ahora hay gente que se adapta en un tiempo, pero hay otra gente que tiene problemas. Vale. Entonces eso, cuando hacemos terapia o personas que hacéis medidas y tienen una desviación bastante pequeña, que no es significativa como para que tenga diplopia, pues puede ser esta descompensación entre donde de verdad quiere mirar y donde de verdad está mirando. Bueno, como os decía antes, es importante la caja principal, ver si tiene la misma desviación en todas las posiciones, si ve doble igual en todas las posiciones o no, y hacer una prescripción individual y siempre intentar hacerlo lo más sencillo para que mejore esta prescripción individual. La queja principal que tiene.
Luego, si hay una diplopia que podemos prescribir un prisma, lo podemos hacer en una gasa normal, con la graduación que tenga, le podemos pedir un prisma tallado. Bueno, he puesto 10-12, creo que igual hasta 14-10 días se pueden pedir. O sea, quiere decir que la persona puede llevarlo bien. Si son más, si se necesita una cantidad mayor, conocéis los prismas de Fresnel, que son unos prismas de plástico que se ponen en la gafa y que, bueno, son buenos sobre todo para probar si va a ir bien esa graduación o no. Y cuando están empezando, que igual se le va a tener que cambiar, cuando son potencias muy grandes. Lo único es que sí que disminuye la agudeza visual y la sensibilidad de contraste. Y sí que tenemos que decidir si le vamos a poner la graduación que necesite en un solo ojo o repartido entre los dos. Veo que los oftalmólogos tienen mucha tendencia, o sea, mucha gente piensa que funciona mejor o en muchas personas funciona mejor poniendo toda la cantidad que sea grande en el ojo que está más desviado, que está desviado, pero yo me he encontrado gente que prefiere repartirlo en los dos ojos, está más cómodo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos a alguien que viene a la óptica, a la consulta y nos dice que pero primero, lo he puesto esto cuando estaba intentando pensar que os contaba de la experiencia, asegurarnos que tiene diplopia, porque hay gente que es que ve borroso, está mal graduado y te está diciendo que ve doble. Y una vez me pasó, hablando del cordón de Brock y de la diplopia fisiológica, un señor que me llama por teléfono y me dice que me llama porque es que ve doble. Llevaba varios años viendo doble, había estado ya en varios oftalmólogos y yo pensé, bueno, a lo mejor es que tiene algo que no es tan evidente, pero sí que no converge bien, que normalmente no les hacen pruebas de convergencia y tal. Total, viene a la consulta, les hago pruebas, convergía un poco mal, pero no como para que viera doble. Y bueno, voy a hacer un poco de vectogramas, que habéis visto, digo, a ver si, como os decía antes, que cuando hago terapia con ellos, me doy cuenta de lo que tienen. Y entonces el hombre me dice, no, es que claro, fíjate, me miro aquí la gafa y esto lo veo doble. Es decir, el hombre se estaba entrenando la diplopia fisiológica. Claro, ya me confesó luego, ya le expliqué, digo, no, a ver, es que claro, si miro aquí el cuadro de la pared está doble, digo, a ver, eso es normal, no te fijes en lo que hay detrás de lo que están mirando. El hombre se estaba entrenando en esto y ya me dijo, dice, no, que me ha dicho el oftalmólogo que tengo que ir al psicólogo. Sí, porque, por cierto, aparte de referir a otro profesional, al psicólogo refiere, bueno, hay gente que se paranoia con alguna cosa visual, como este que estaba viendo doble por todo el rato, porque estaba entrenándose la diplopia. Vale, es importante también la refracción que tenga, porque podemos usarlo para... Y sobre todo, me encuentro muchos presbitas que no quieren usar la gafa, y eso les da problema. Y bueno, luego sí que vamos a hacer una evaluación de la visión binocular, ya lo veis por qué. O sea, necesitamos, a ver, depende del caso que nos venga, ¿no? Pero intentar hacer siempre una evaluación completa. Luego los test de magos de roja y la gente. Les voy a contar algunos casos de los que veo de personas que me han llegado que me han dicho que ven doble. Para que veáis que muchos de ellos eran bastante sencillos y lo que los podéis hacer todos, aunque no hayáis comenzado a hacer esto también, bueno, a enfrentaros a alguien con diplopia. Este es un niño que tiene 13 años y que el año anterior a verle yo, de pronto había tenido, en época de exámenes, se había pasado una semana viendo doble. Claro, el padre muy preocupado y le habían llevado al neurólogo, al oftalmólogo, y bueno, el niño no tenía nada, lo que le dijeron en el oftalmólogo es que tenía un exodo. Esto era la información que el padre me traía en un pequeño informe de los oftalmólogos. Había pasado un año, el niño no había tenido otro episodio, y cuando yo le vi es que hacía un mes o así, había vuelto a tener otro episodio de visión doble. Ya no le había durado tanto, le había durado un par de días. Y el niño lo que tenía era, de lejos, no tenía ningún problema, pero sí que de cerca tenía, cuando yo le vi el primer día, era una exotropia intermitente, es decir, el niño era capaz de fusionar, por eso no veía doble todo el rato. Pero lo que le pasaba era un niño como muy responsable y tenía ahora 13 años, pues claro, esto lo tendrá de siempre. Pero cuando se ponía a estudiar mucho, pues claro, no podía. Y sobre todo, fijaros, que había tenido la mala pata, porque esto es, bueno, podemos considerar es un síndrome enal, es decir, tiene mucha más
exo abajo que en posición primaria que arriba. Normalmente yo sí que veo con frecuencia síndromes en V y eso para leer qué es lo que hacemos en el día no te da ningún problema. Pero esto, pues claro, cuando el niño se ponía a leer y a estudiar, y claro, bueno, lo que le habían comentado, por cierto, es ir al psicólogo, porque el niño le daba mucha ansiedad lo de los estudios y lo de estudiar. Y pensaba que era esto. En realidad, tenía esta graduación en estas posiciones y luego no tenía tampoco problemas acomodativos ni extractivos. Sí que su convergencia no era muy buena. Y bueno, sí que con él hicimos terapia visual, con cordón de Brock principalmente. Y sobre todo también le dije, digo, a ver, si es que aquí es donde tiene más problemas, pues ponle una atril. Es algo tan sencillo como que intenté no estudiar mirando hacia abajo. Y siempre con un atril cuando estudie, intentando lo más hacia arriba que pueda. Y efectivamente estuvieron así, le vi varias revisiones y no volví a tener episodios. Aparte el niño ya tenía el cordón de Brock en casa y lo hacía de vez en cuando. Y al año siguiente sí que, bueno, pues claro, cuando se pone el niño a estudiar mucho tiempo, pues lo que pasa es que el niño ya lo sabe. Entonces, por lo menos le hemos quitado esa ansiedad que tenían en la familia de por qué el niño veía doble, que no tenían mucha explicación. Entonces, cuando ve que empieza a ver doble, pues lo deja, mira, arriba y tal. Le podríamos haber puesto, si el niño tiene una desviación como mirando de frente 8 y abajo 16, pues también le podemos ayudar en estos casos con un prisma base interna repartido en los ojos. Y muchas veces, si no podéis hacer terapia con ellos, o incluso este niño tiene ese problema que como va a seguir estudiando muchos años, pues igual sí que en esos momentos de mucho estudio, pues le puede servir para estar más cómodo, ¿vale? Endotropia en adultos se ve que ahora es bastante frecuente. Yo me encontré esta señora, esto fue después de, como un año o dos después del confinamiento, de 58 años, era miope, tenía bastante miopía, 6 dioptrías y medio en ambos ojos. Y había estado en urgencias, o sea, había empezado hacía un tiempo a ver dónde, había estado en urgencias por visión doble recientemente, pero llevaba 2 años de forma esporádica viendo doble, pero ahora se había empeorado mucho. Había estado teletrabajando todo el confinamiento, ella era abogada y trabajaba para un docente, pero después del confinamiento siguieron teletrabajando. Aparte, la miope solo le gusta hacer cosas de cerca, que me dijo, es que quiero ahora, me voy a apuntar a un curso de costura. Digo, no te apuntes a estas cosas. No, ya le dije, bueno, es más, porque le mandé por salir a la calle, porque tenía, y sí que he leído en artículos que hay sobre este tema, pues que ha aumentado mucho pues por toda la utilización de móviles, de tablets y después del COVID especialmente. Vale, pues fijaros de todas maneras que tenía una endo importante de cerca, pero es que de lejos tenía 25 de endotropia. Y suprimía, de lejos suprimía, con lo cual me hace pensar que es que eso lo tenía de hace tiempo. Pero como os decía antes, no tengo información, ni ella había estado yendo a la óptica toda su vida porque era miope, sin embargo, nadie le había hecho un cobertis. Entonces no tenía información de si era de hace mucho o de hace poco. Y la verdad es que hice unas sesiones de terapia pues para relajar, para mejorar, pero lo que demandé efectivamente es que saliera todos los días a la calle, intentara, bueno, hicimos ejercicios sobre todo de mejorar la visión periférica y la verdad es que sí que mejoró mucho. A ver, a estos casos, los oftalmólogos también, bueno, a ver, una de las opciones que hay obviamente es la cirugía, que es la que proponen los oftalmólogos, y bueno, pues en algunos casos, pues si no funciona este tipo de cosas, se puede funcionar. Pero en realidad también relajando de cerca, que era todo, al final le viene de toda esta actividad de cerca que está haciendo, en la que tiene una endo. Y como no salía ni siquiera a la calle, pues le estaba produciendo esta visión. Utilizaba lentillas o gafas. Utilizaba gafas. Pero sí que le podemos poner un prisma también, en este caso base externa, pues para ayudarle y que si no podemos hacer terapia o incluso aunque hagamos terapia, porque esta mujer sigue trabajando con el tiempos.
Bueno, de forma rápida os voy a contar de este enfermero que también viene porque W, decía que W hacia un lado, a la derecha sobre todo, y claro, ese enfermero, fijaros que tiene que estar pinchando la vena y con visión doble pues tenía dificultades. La verdad es que en realidad sí que había estado en el oftalmólogo, le habían dicho que tenía una foria, pero obviamente la foria que yo le medí también era una foria bien pequeña, tenía 3 de endo, sin compensación. Ah, bueno, tenía una gafa que no usaba además, tenía una gafa de cerca, este hombre tenía 42 años, tenía una gafa de cerca que pasaba de usarla, además decía que no estaba con ella. Sí que mejoraba algo con la gafa, pero como tampoco la usaba. Pero fijaros, por eso decía que hay que hacer siempre un examen de visión binocular, solamente de la cobertura, porque es que tenía un PPC de 28 centímetros. Seguramente era eso lo que le estaba produciendo la visión doble. Tenía una endo, pero era una cosa pequeña, no como para que le diera problemas. Intenté cambiarle la gafa porque le faltaba graduación positiva y cuando no le gustaba, no pudimos cambiársela. Hizo unas cuantas sesiones, porque esto lo he visto en la facultad y allí no tenemos tanto tiempo para las sesiones, y hizo 4 sesiones y mejoró mucho y ya le pudimos poner la gafa. Y a los 6 meses, bueno, pues ya estaba bien, no había tenido más problemas. Su PPC, fijaros que había para él, que hicimos. Para estos casos de PPC lo que mejor funciona, obviamente, es el cordón de Blum. Y él también lo había hecho en casa y funcionaba bien. Y este caso lo quería poner porque, así como para algunos casos de visión doble, acaban rompiendo, descompensando la foria, pues igual con un prisma le podemos ayudar. En este caso, que lo que le pasaba era el PPC muy alejado. Por más prisma que le pongas, eso no va a mejorar. Bueno, otro esteticista es un caso parecido. También veía doble y trabaja de cerca, haciendo cosas en la cara, en las uñas, y también tenía una endo. Tenía ese dato que ella me dijo, soy ambliope, nunca comienzo a usar la gafa, era el dato de la cicloplegia. No era posible ponerla no admitía casi ningún positivo, no admitía ningún positivo, muy poquito, pero sí que le dije que se pusiera una gafa de cerca para trabajar. Y efectivamente, siempre cuando vino al cabo de un mes, que le pedí que volviera, o sea, siempre hay que empezar por lo más sencillo. Solamente utilizar la gafa de cerca, porque tenía una endo, eso le relajó la endo que tenía, pues dejar de utilizar. Por eso os decía que a veces cosas muy sencillas, bueno. Y luego, bueno, este es el caso, como os contaba antes, operar de cataratas, que sí que tenía un poco de endo también, perdona, por ahí de endo y le habían prescrito, de hecho, un prisma. Voy a terminar con un caso que os quería contar. Vale, a ver, quiero decir, perdón. Había otros casos en los que simplemente, bueno, pues tiene por algún motivo, por estos problemas de microcirculación, o después de la operación, de lo que sea, y le medimos un prisma, por ejemplo, en este caso, base interna, 8 de base interna. Porque va a ser inferior, inferior y superior. Es como lo he intentado poner aquí base la interna porque normalmente lo que es más inferior y no más interna. Quiero decir que no tengáis miedo de alguien que vea doble, ponerle un prisma. Si es horizontal, lo podemos intentar probarlo en la persona, cómo le va mejor toda la cantidad en un ojo o repartido en los dos. Y lo único que tenemos que tener precaución si es en vertical, al repartirlo, pues tenemos que poner en la mitad en un cuadro. Así que tenemos que repartirlo en la mitad, en un ojo va a ser superior y el otro va a ser inferior. Vale, lo único que quería terminar hablando de las conclusiones parciales, simplemente pensar qué es lo que hace un niño cuando ve doble. Suprime, o sea, el cerebro lo primero que hace es suprimir para quitarse el problema. En un adulto esto ya es difícil hacerlo, o en principio yo pienso que no lo pueden hacer, pero le podemos nosotros hacerlo de forma artificial. Los oftalmólogos nos decían poner una oclusión parcial, perdón, total, un parche completo, pero no hace falta poner un parche completo, con que le ocluyamos el centro del ojo,
o la posición donde tiene problemas, pues va a dejar de tener problemas. Y bueno, entonces terminaba contando este caso, una señora que vi hace unos años que tenía 57 años, tenía un informe de una pared de cuarto par, pero la verdad es que el neurólogo que la había visto tampoco le daba un diagnóstico muy claro porque tenía graduación de la que de un ojo no venía muy bien, había tenido también una accidente hace tiempo, tenía hipotiroidismo, etc. Pero vaya, lo que al medirla tenía una IP muy grande en mirando sobre todo, a ver, donde tenía problemas es mirando hacia abajo y hacia su lado izquierdo. Que bueno, vamos a hablar de estrabismos incomitantes luego. Ella había venido porque llevaba 3 años con este problema, ni el oftalmólogo ni el neurólogo le habían dicho ninguna solución para hacer y pensó, voy a hacer terapia. Claro, en este caso tiene una cantidad tan grande, bueno, ahí pone 25, pero tenía más de 25. Yo ya no le podía medir más de la hiper que tenía. Era una cantidad muy grande y esto entiendo que con terapia no se puede solucionar. Ella hacía vida más o menos normal, pero porque en posición primaria, aunque tenga 5 de hiper, ella fusionaba. O sea, pues mirando recto, hacía vida normal, pero tenía esa malesión. Y bueno, lo que hice en este caso es ocluirle con una cinta de esta translúcida, para ocluirle cinta translúcida en la consulta para ver si le funciona y cómo le va. Con que ocluyéramos solamente el centro. En este caso, como era mirando hacia abajo, le ocluí el recorrido que hace el ojo cuando mira hacia abajo, o sea, una pequeña tira de celo en uno de los ojos. En mi consulta yo tengo unas escaleras y le hice bajar las escaleras con esa pequeña celo y vamos, se puso a llorar. Le había quitado la visión doble tranquilamente. Se fue de la consulta con el celo en la gafa. Le dije, bueno, cuando llegues a casa, mira dónde está y por dentro se puede hacer de varias maneras, pero simplemente le puedes poner una laca de uñas, un poquito, lo justo para que deje de ver doble. Y de hecho hablé con ella a los pocos días y claro, me dijo, es que ahora conduciendo también, o sea, porque todo este lío que tenía, aunque era sobre todo abajo y hacia un lado, pero le daba problemas al conducir también. Un año después me llamó, dice, quiero venir a una revisión porque yo creo que ahora estoy mejor, me he quitado ya el parche este. Ella pensaba que había mejorado y entonces ahora ya podía hacer terapia. Pues no, obviamente las medidas me dieron muy parecido y estaba suprimiendo. O sea, que sí que hay personas adultas que suprimen y se quitan este problema. Vale, bueno, pues como ya es la hora, tenía otro caso parecido y muchas gracias a todos.